Hola amigos, esto es ATR Libros y hoy presentamos las novedades en libros del mes de abril de 2025 del grupo editorial Penguin Random House. Los Juegos del Hambre 5, Amanecer en la cosecha, de Susan Collins, editorial Molino. Llega la increíble quinta entrega de la saga Los Juegos del Hambre. Amanece el día de los 50 Juegos del Hambre y el miedo atenaza a los distritos de Panem. Este año, en honor al vasallaje de los 25, se llevarán de sus hogares al doble de tributos. En el distrito 12, Haymitch Albernazzi intenta no pensar demasiado en sus probabilidades. Lo único que le importa es que se acabe el día para poder estar con su chica. Cuando anuncian el nombre de Haymitch, todos sus sueños se rompen en pedazos. Lo separan de su familia y de su amada y lo envían al Capitolio con los otros 3 tributos del distrito 12. Una amiga que es casi como una hermana pequeña para él, un chico obsesionado con analizar apuestas y la chica más estirada de la ciudad. Cuando empiezan los juegos, Haymitch comprende que en el Capitolio quieren que fracase. Sin embargo, algo dentro de él desea luchar y que el eco de esa lucha llegue mucho más allá de la mortífera arena. Mares de Furia, Federico Ndahasi, editorial Grijalbo. A bordo de la Argentina, Hipólito Bouchard cruza los mares provocando terror. Marino francés, corsario audaz y por momentos temible titán, es conocido por sus combates en las guerras por la independencia de Argentina, como el asedio a California hacia 1816. Con un estilo que evoca las novelas de aventuras y piratas, Federico Ndahasi nos ofrece una trama que incluye tesoros ocultos, intriga política y batallas navales. Además de Bouchard, desfilan por estas páginas grandes figuras como el almirante Brown, el marino Tomás Espora y Lord Byron. Mares de Furia retrata los últimos estertores de la España colonial en América y brinda un panorama de lo variopinta, solidaria y férrea que fue la empresa independentista en el continente. Con un estilo cautivador y trepidante que nos invita a meternos de lleno en la época, Ndahasi consigue el retrato de un grupo de hombres que batalló con honorabilidad, valentía y una inagotable sed de justicia en pos de la libertad de toda América. Arderá el viento, de Guillermo Sacomano, editorial Alfaguara, Premio Alfaguara de Novela 2025. Un extraño matrimonio llega a un pueblo de la costa, con un pasado incierto detrás y la determinación de instalarse en el lugar. Comprar el Hotel Habsburgo será algo que nadie olvidará. En poco tiempo, ese noble húngaro dedicado al arte, esa mujer sensual que lleva adelante el negocio y sus 2 hijos, aún más extraños que ellos, se irán volviendo de manera imperceptible pero definitiva el hilo que enhebra la miseria, la corrupción y las bajezas de todos los pobladores. Narrada por una voz profundamente literaria, Arderá el viento permite oír la conciencia que late en toda ciudad pequeña y es capaz de capturar el horror en la vida de una villa de mar y la belleza que todavía anida en ella. Guillermo Sacomano se apropia de un territorio, de sus habitantes, de su pasado y de sus secretos, para mostrar ese entramado de complicidad entre la policía, el narco, la policía y el periodismo, en medio del cual las personas corrientes sobreviven en su propia existencia. Más fuerte que el peligro, Vuelo y Gloria, volumen 1, Rebeca Yarros, editorial Montena. La serie New Adult de Rebeca Yarros, un romance deportivo profundamente conmovedor que no podrás dejar de leer. Una visita puede cambiarlo todo. Amber Howard lo supo al momento.
La repentina visita de aquellos soldados significaba que su padre no iba a volver a casa. Lo que no sabía era de dónde sacar fuerzas para que su familia no se desmoronase. Entonces Josh Walker, estrella de hockey, irrumpe en su vida. Una sola mirada, un solo roce, bastan para borrar el dolor de Ember. Y por mucho que intente negar sus sentimientos y soportar sola el dolor, la atracción que hay entre ellos es evidente. Pero Josh guarda un secreto. Cuando Ember lo descubre, su mundo se romperá en pedazos y deberá decidir si vale la pena amar a un hombre capaz de romperle el corazón. Media Verónica de Sergio Holguín, editorial Alfaguara. Verónica Rosenthal, nuestra audaz periodista de investigación, pasa por una etapa dolorosa e incierta. Su padre, Aaron Rosenthal, uno de los abogados más prestigiosos de la Argentina, tiene una enfermedad terminal. Además, Federico, su expareja, está por tener un bebé con una joven colega. Su mundo está destrozado y Vero decide poner en pausa su vida para dedicarse a cuidar a Aaron y aprovechar el último tiempo con él. Así conoce de primera mano la historia de amor que tuvo con una hermosa militante en los años 70, hija de la familia militar y de quien no sabe nada hace más de 40 años. Por otra parte, Manuel Cobos García, un renombrado médico sevillano que vive en Estados Unidos, adopta a Aaron como su paciente favorito y se muda a Buenos Aires, donde empieza a frecuentar a su familia. Cuando conoce a Verónica, estalla una pasión imprevista e irrefrenable, que les va a cambiar la vida a los dos. La nueva entrega de la saga de Verónica Rosenthal nos ofrece una historia repleta de aventuras, secretos, declaraciones de amor y el doloroso final que implican todas las despedidas. Palazzo de Daniel Steele, de editorial Plaza y Janes. Una emocionante historia de amor y familia ambientada en el implacable mundo de la moda en Italia. Una novela inspiradora sobre las raíces y la dificultad que conlleva sacar adelante el legado familiar. Tras la muerte de sus padres en un trágico accidente, Cosima Saverio asume el liderazgo de la marca de artículos de cuero de su familia. Mientras afronta los desafíos de dirigir una empresa a los 23 años, Cosima también debe mantener el palazzo familiar en Venecia y cuidar de sus hermanos menores. Alegra, quien sobrevivió a la tragedia que mató a sus padres, aunque con cicatrices y una lesión en la columna, y Luca, que tiene predilección por las fiestas desenfrenadas, las mujeres atractivas y las mesas de póker, Cosima maneja sus responsabilidades con una madurez que no corresponde a su edad. Pero el éxito le ha pasado factura. Sus necesidades siempre quedan relegadas a un segundo plano. Hasta que conoce a Oliver Bayard, el fundador de la empresa de bolsos Pret-a-Porter más exitosa de Francia. Cuando Luca pierde una suma considerable en el casino y su vida corre peligro si la deuda no se salda a tiempo, Cosima se enfrenta a una decisión imposible: vender el palazzo, deshacerse de una parte del negocio o dejar que Luca se las arregle solo. El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, Random House. Soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Por eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Este es el arranque fulgurante de este libro único que nadie había tenido la oportunidad de escribir, entre otras razones porque el Vaticano jamás le había abierto de par en par sus puertas a un escritorio. Pero además de único, este es un libro de plenitud, donde su autor logra convertir una propuesta insólita en un relato propio y magistral,
un thriller sobre el mayor misterio de la historia de la humanidad. Con esta novela sin ficción, Javier Cercas vuelve a su línea más personal, en la que logra enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo trascendente, el lugar en ella de la religión y la ansia de inmortalidad. El veneno del poder, de Gabriela Cerruti, sudamericana. Esta novela desnuda la intimidad de la escena política de los últimos 30 años en la Argentina, mediante una trama adictiva y una galería de personajes de ficción que parecen de la vida real. Un presidente débil en un país que no despega económicamente, y en un mundo que sale de una pandemia y entra en una guerra, es el punto de partida. Una separación escandalosa seguida de la mudanza a la residencia presidencial y la oficialización de una ex amante como pareja suman problemas a un panorama ya difícil, con el que tiene que lidiar el entorno de Salvador Gómez, la ex mujer y pieza clave del gobierno, la hermana enigmática y protectora, el ladero de confianza, el gobernador poderoso que gana terreno en la crisis y el jefe político y antecesor en el cargo, con el que no se habla pero que sigue siendo decisivo. En ese contexto ocurre una muerte sorpresiva y misteriosa en el departamento de Puerto Madero, al que el presidente suele ir en sus escapadas. Suicidio, accidente o asesinato. Vale 4 de Marcelo Figueras, editorial Alfaguara. La juventud, y en particular la adolescencia, es un tiempo explosivo, exuberante. La sensación de que uno durará para siempre, más que el mar, la tierra y la totalidad de los hombres, que decía Joseph Conrad. Pero ser pibe durante una dictadura como la de los 70 en Argentina supone un juego diferente, que demanda no solo coraje, sino una dosis de picardía. El narrador de Vale 4 cursa la escuela secundaria cuando irrumpe la dictadura. Sin embargo, nada cambia. Todo sigue pareciendo normal, hasta que percibe el terror que desborda el escenario de cartón piedra que montó el poder, y descubre que además de los desafíos que acucian a cada adolescente, su lugar en la sociedad, el sexo, el amor, una realidad tan injusta que subleva, si su situación entraña otros peligros, para el cuerpo sí, pero sobre todo para el alma. Con humor y sensibilidad, la nueva novela de Marcelo Figueras se pregunta qué pasa cuando el mundo se pone espantoso y en vez de fingir demencia, todos fingen normalidad. En esa emergencia, aunque toquen cartas malas, no queda otra que encontrar un modo de ganar la partida. Reckless, Saga Powerless, volumen 2, Lauren Roberts, editorial Alfaguara. Llega la deseada segunda parte del fenómeno imparable Powerless, la saga de fantasía romántica que ha seducido al mundo entero. Amistad, amor, misterio, peligro, 100% adictiva, 100% powerless. Él es el refugio que ella siempre había deseado. Ella es el enemigo que él tiene que vencer. Tras sobrevivir a las pruebas de la purga, Pippin Grey, nacida sin poderes, mató al rey e inició una resistencia en todo el país. Ahora está huyendo de la persona hacia la que querría correr. Caesar es actualmente el defensor de Ilia y debe permanecer leal a su hermano Kit, el nuevo rey. Ha prometido encontrar a Pippin y llevarla ante la justicia. A través de peligros mortales, Kay persigue a la única persona que desearía proteger, pero en una ciudad sin élites, el equilibrio entre el cazador y la presa cambia, y la batalla entre el deber y el deseo es mortal. A oscuras, adéntrate en la oscuridad, volumen 1, Navesa Allen, editorial B.
Adéntrate en el libro que ha revolucionado BookTok, una comedia romántica oscura con una química eléctrica y una historia de amor como nunca has visto antes. ¿Te atreves a apagar la luz? La enfermera Alisa Capellucci no necesita más fetiches. De hecho, con su favorito le basta. No hay nada como los hombres enmascarados a los que sigue online. Y aunque a menudo fantasea con encontrarse a uno esperándole en su dormitorio, jamás se habría imaginado que bastaría un mensaje para hacerlo realidad. Joshua Hammond se ha pasado la vida escondiéndose, pero su identidad en redes es otra cosa. Allí se pone una máscara y publica videos para sus millones de fans. Sin embargo, una seguidora en particular le ha llamado la atención: Ali. Ali y Josh se dedican a explorar sus anhelos más ocultos mientras una amenaza inesperada se cierne sobre ellos. Y a medida que la tensión aumenta, Josh deberá preguntarse si está dispuesto a salir a la luz por la única mujer a la que le obsesiona la oscuridad tanto como él. Visiones, de Nora Roberts, editorial Suma. Thea Fox tiene la vida como siempre quiso. Se ha convertido en una reconocida diseñadora de videojuegos, un trabajo que le ha permitido regresar a Redbud Hollow, el lugar donde transcurrió su infancia junto a su querida abuela. Cuando descubre que su nuevo vecino es su amor platónico de la adolescencia, el guapo cantante líder de la banda Code Red, parece que la vida no puede ser mejor. Sin embargo, el camino para llegar hasta ahí no ha sido fácil. Thea, como su abuela, tiene una habilidad especial que le permite llegar a la mente y el alma de las personas. A veces incluso puede ver el futuro. Para su abuela es un don, pero ella, desde el día en que presenció el asesinato de sus padres en un sueño, lo siente como una maldición. Gracias a su visión, la policía pudo atrapar al hombre que lo hizo y ponerlo entre rejas. Después de tantos años, todavía puede escuchar los pensamientos retorcidos del criminal. Él lo sabe, porque también puede ver dentro de las mentes y está decidido a vengarse. La diva de Reyes Monforte, de editorial Plaza y Janes. Reyes Monforte regresa con la apasionante novela sobre Adelina Patti, la mujer española que nació en una pensión y se convirtió en la mejor cantante de la historia, la soprano mejor pagada de la historia, la mujer más famosa del siglo XIX, la voz que enmudeció al mundo. Nueva York, 1851, una niña prodigio del bel canto llamada Adelina Patti atrae la atención del selecto circuito de la ópera americana. ¿Puede una cría nacida en una pensión de la calle Fuencarral de Madrid llegar a tener un talento tan incontestable? Adelina comienza una carrera meteórica que la hace cada vez más famosa, hasta el punto de convertirse en la soprano favorita de la reina Victoria y en confidente de la reina Isabel II de España, pero también vulnerable a las trampas del amor, la fama, el dinero, la traición y la venganza. De Abraham Lincoln al príncipe de Gales, de Giuseppe Verdi al zar Alejandro II, de León Tolstoy a Pérez Galdós, y pasando por Oscar Wilde, Giochino Rossini, Eugenia de Montijo, Napoleón III o Émile Zola, muchas fueron las celebridades de su tiempo que reverenciaron a la Patti como a una diosa, una leyenda inolvidable y adelantada a su tiempo. Consciente de elegir mejores las óperas que a sus maridos, se casó 3 veces, vivió rodeada de polémicas y construyó su propio camino de éxito mientras desafiaba la estricta moral victoriana. Todo para vivir en libertad como mujer y artista, sin dejarse pisotear en un mundo hecho por y para los hombres. En su nueva novela y magnífica, Reyes Monforte ha construido una trama épica inolvidable, la apasionante epopeya de la primera gran diva
de la historia de la música. Extranjera, de Gonzalo Heredia, editorial Lumen. En la cama de un hospital, una mujer al borde de la muerte mueve los párpados de modo casi imperceptible. A su lado, su nieta, que apenas la conoce, le acaricia la mano con dulzura. En ese territorio de misterio y silencio que las une accidentalmente, las dos mujeres bucean desesperadas en sus linajes para comprender quiénes son. La experiencia de inmigración, los lazos rotos, el alcoholismo, la distancia imposible con el mundo que las rodea. Extranjera es un canon a dos voces y a dos tiempos, en el que los relatos se trenzan y forman un canto doloroso. ¿Cuánto tiempo se puede mantener escondido un secreto? ¿Cuál es la densidad del oculto? Inevitablemente las obsesiones, las miserias y las virtudes de los personajes se reproducen. En su tercera novela, Gonzalo Heredia combina lo brutal y lo sutil con una destreza asombrosa para reflexionar sobre lo imprevisible de los vínculos. Un futuro prometedor, Los años gloriosos, volumen 3, Pierre Lemaitre, editorial Salamandra. Tras vender su fábrica de jabón en Beirut, el matrimonio Pelletier se instala en la apacible campiña francesa, donde recibe la visita regular de sus 3 hijos y sus numerosos nietos. Corre el año 1959 y la vida parece sonreírle a los Pelletier, pese a que el sombrío panorama político nacional e internacional no imita el optimismo. Pero todo cambia cuando, en plena Guerra Fría y con el comunismo en horas altas, uno de sus hijos debe dirigir una peligrosa misión en Praga, detrás del telón de acero, de la que no sabe si va a poder salir indemne o ni siquiera vivo. Atrapado en una ciudad donde reinan la policía, el ejército, los delatores y los informadores, debe superar una prueba a la que se ha comprometido en nombre de un valor moral que considera superior. Esta aventura afectará profundamente a la familia y pondrá a prueba el vínculo afectivo y la solidez de los lazos de todos sus miembros. Tercera entrega de la saga familiar sobre el clan Pelletier, Un futuro prometedor, es un auténtico homenaje a la novela de acción con la amenaza nuclear como telón de fondo. En ella Pierre Lemaitre nos ofrece una vez más un retrato exultante de una época tan turbulenta como fascinante. Amistad, un ensayo compartido, de Mariano Sigman y Jacobo Vergareche, de Editorial Debate y Libros del Asteroide. Un fascinante ensayo sobre la amistad. Sin amigos nadie querría vivir, aunque tuviera todos los otros bienes, escribió Aristóteles. Sin embargo, si bien la amistad es desde tiempos inmemoriales una de las aspiraciones fundamentales de la vida, no solemos reflexionar sobre su naturaleza. ¿Cómo se hace un amigo? ¿Por qué algunas personas nos caen bien al instante? ¿Puede la amistad sobrevivir en la distancia? ¿Se aprende? ¿Es cultural? ¿Ha de ser recíproca? ¿Puede darse entre padres e hijos? ¿Cuándo y por qué se acaba? ¿Qué pasa cuando se mezcla con los deseos? Dos amigos, el neurocientífico Mariano Sigman y el escritor Jacobo Vergareche, acudieron a la ciencia y a la filosofía para explorar esas preguntas, pero pronto sintieron que esa literatura no reflejaba la amplia diversidad de miradas sobre este tipo de relaciones, y convocaron entonces a personas de todo tipo y condición con las que conversaron en intimidad. Así, por estas páginas desfilan el octogenario presidente de un banco, un joven emigrante salvadoreño sin papeles, la directora de una residencia de ancianos, una actriz, un viticultor, una escritora y un colectivo de grafiteros. Entre todos ellos componen un fresco inmenso de aquello que llamamos amistad.
Menotti, el primero, historia del técnico que refundó la selección. Ezequiel Fernández Mohores, Editorial Sudamericana. César Luis Menotti, el Flaco, tenía 32 años cuando a comienzos de los 70, en una cena con amigos, anunció su plan para salvar el fútbol argentino, romper el camino europeo de juego más físico y recuperar el de toque y pausa más sudamericano, la nuestra, una meta que estuvo por encima incluso de las contradicciones que podría haberle generado a un hombre de izquierda ganar la Copa del 78 bajo una dictadura que buscó lavarse la cara con el festejo popular. Las tuvo. Este libro, una biografía vital y futbolera, intenta responder esa y otras preguntas sobre Menotti, el entrenador politizado y el de la chique maldito, el que después de llegar tan rápido a la cima jamás volvió a salir campeón, pero mantuvo hasta el final su discurso de fútbol bello y eficaz, el que cuando empezó a dirigir la selección en una época en que apenas se arañaba la participación en los mundiales y los técnicos duraban un año, fue el primero en presentar un proyecto y en viajar por el país buscando jugadores, el conductor que escribió un decálogo de buen fútbol para sus dirigidos, al que varios de ellos llamaban papá y al que se reivindica hoy como el padre de muchas de las victorias del seleccionado, el que coprotagonizó uno de los debates más polarizados de la Argentina, menotismo versus bilardismo, hasta que el tiempo y la Copa en Qatar 2022, cuando el Flaco era director general de selecciones nacionales en la Asociación de Fútbol Argentino, cerraron la grieta. El director técnico al que se le reconoce huellas en equipos que ganaron todo, como el Barcelona de Guardiola, y claro, la escaloneta, el conversador y el hermético, el de carácter difícil pero también afectuoso y solidario, culto, eternamente melancólico y sobre todo único. Espartanos, reescribiendo historias, de la cárcel a la reinserción, vidas transformadas a través del rugby, de Carlos Raimundo Roberts y Eduardo Coco Oderigo, Editorial Sudamericana. A través de entrevistas, testimonios directos y la palabra de su creador, Coco Oderigo, esta es la inspiradora historia de la Fundación Espartanos y de cómo a través del rugby ayuda a brindar oportunidades a personas privadas de su libertad, un caso ejemplar que hoy se multiplica en cárceles de acá y del mundo. Una tarde, en 2008, Eduardo Coco Oderigo visitó un penal de máxima seguridad. Le impresionó la absoluta dejadez de un sistema que se veía obsoleto, pero regresó con una pelota de rugby y la decisión de entrenar a los presos. Quería que el deporte los ayudara a cambiar. Fue el primer paso para la creación de Espartanos, un equipo y un programa que se replican en todo el país y en otros lugares del mundo, consolidado como un plan integral de reinserción social, logra bajar radicalmente los índices de reincidencia, narrado a través de conmovedoras historias de vida y de testimonios de sus responsables. Este es el relato más completo sobre Espartanos que se haya hecho hasta hoy. Cómo dejar de ser tu peor enemigo, de Alba Cardalda, Editorial Vergara, por la autora del bestseller Cómo mandar a la mierda en forma educada. Más de 100.000 personas ya lo recomiendan. Hay una persona con la que dialogas, debates, discutes, te enfadas y te reconcilias varias veces al día. Y no es tu pareja, ni tu jefe, ni tu padre, ni tu madre. Eres tú. Tú eres la persona con quien más hablas e irremediablemente a quien más escuchas. Pero no siempre te hablas bien, ni siquiera con el respeto que pedirías a los demás. Y esto repercute en la relación que tienes contigo mismo y afecta directamente tu autoestima y tu salud mental.
tanto que a menudo te boicoteas y te acabas convirtiendo, sin saberlo, en tu peor enemigo. La neuropsicóloga Alba Cardalda nos muestra en este libro cómo operan nuestros diálogos internos y nos enseña la importancia de cuidarlos. Y por supuesto, nos da las herramientas y las claves para mejorarlos y empezar a tratarnos con el cariño y el amor que merecemos. Y por último, el inédito del mes, poesía completa de Julio Cortázar, editorial Alfaguara. Un Cortázar para descubrir, la obra poética de uno de los grandes mitos de la literatura contemporánea en español. Un volumen que incluye los poemas inéditos del escritor. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos.